Ahí está, listo. Bien, apreciados amigos, y aquellos que nos ven, buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Según el horario en que nos estén viendo. Les habla Luis Castillo, de aquí de Diálogo Sud, en compañía de Juan Carlos Huertas y Jorge Barrán, quienes van a saludar también. Bueno, hola a todos y gracias por estar acá. Gracias, Jorge. Hola a cada uno de ustedes. Esperemos que este video sea de mucho agrado para ustedes. Cualquier pregunta, estamos para responderlas. Excelente. Cierto, ¿verdad? Ahora que menciona esto, Juan Carlos, apreciados escuchas o quienes nos ven, con todo gusto, pueden hacer preguntas ahora en el canal de YouTube que tenemos, hacen las preguntas o nos pueden sugerir temas también. Y con mucho gusto podemos analizarlo, porque a veces estamos pensando qué temas podemos tratar, y bienvenidos sus sugerencias, ¿no? O sus preguntas también. Hasta ahora no hemos recibido ninguna pregunta, nos agradaría mucho realmente tener una pregunta. Ok, bien, el día de hoy, en este episodio, vamos a tratar el tema del albedrío, ¿no? Que es su uso en las escrituras de la palabra o no albedrío, las condiciones que deben de darse para que exista, y algunos temas relacionados que puedan salir durante el transcurso de este programa. Entonces, empezaremos con la primera pregunta, entonces, ¿qué es el albedrío? ¿No? ¿Cómo definamos primero qué es el albedrío? Y bueno, a ver quién desea tomar la palabra primero. Yo puedo tomarla. Claro, adelante, Jorge. Podríamos empezar con la definición de la Guía del Estudio de las Escrituras, que lo menciona como, o lo define como una facultad de escoger y actuar por sí mismos a las personas. Una facultad. También se le menciona en otra parte como una capacidad, pero una capacidad con la cual el ser humano viene con esta habilidad o con esto en forma inherente. Ya. Entonces, en otra parte mencionaba que todos los seres inteligentes entonces están dotados, me refiero al ser humano, está dotado entonces con esta capacidad que se la dio Dios de poder escoger entre lo bueno y lo malo. Básicamente esa sería la definición. Bueno, también la GE lo llama como, dice, me gusta, dice, la facultad y el privilegio que Dios da a las personas de escoger y actuar por sí mismas. Menciona la palabra privilegio. Creo que esa palabra obviamente es intencional. Es decir, que al ser humano, hijo o hija de Dios, se le otorga esta capacidad con la cual nosotros somos creados, somos concebidos y tenemos esta forma inherente, esta capacidad. Pero no es nuestra, sino que Dios nos otorga este privilegio y esta capacidad divina para que podamos elegir. Eso es lo que podría decir así en forma breve. Ok, gracias, Jorge. No sé si quieres agregar algo, Juan Carlos, o avanzamos. Bueno, yo, como mencionó Jorge, ¿no? es la facultad y el privilegio, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial nos da para que podamos actuar por nosotros mismos y no para que se actúe sobre nosotros. Podría agregar esto. Ya. Entonces, esta facultad de poder decidir por nosotros mismos se nos confirió en la vida preterrenal. O sea, el albedrío no se dio recién al nacer o al venir a este mundo, sino que desde la vida preterrenal nosotros ya poseíamos ese poder. Ya. Y bueno, ya en el transcurso de esta disertación voy a hablar un poquito más al respecto. Ok, interesante el elemento que agrega Juan Carlos en cuanto a, bueno, Jorge nos ha ayudado con la definición del albedrío y Juan Carlos ha agregado en el tiempo, ¿no? ¿Cuándo es que surge o obtenemos esta facultad? Pero quisiera que analicemos qué querrá decir ahí estudio cuando dice que el albedrío es un poder o una facultad que poseemos. ¿Qué quiere decir eso? Que es un poder o facultad que poseemos nosotros, los seres humanos. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué querrá decirnos? Bueno, creo que al decir la palabra capacidad, significa que a nosotros se nos otorga el poder de
de llevar esa elección como nosotros queremos, si cogemos lo bueno o lo malo. Y me gusta que en otra parte leí la palabra inherente, que Dios le dio en forma inherente de la capacidad del hombre para escoger entre lo bueno y lo malo. Ahí lo llama también, dice, la iglesia enseña como doctrina estrictamente ceñida a las escrituras, que entre todos los derechos inalienables que su Padre Divino le ha conferido, el hombre ha heredado la libertad de escoger el bien o el mal en la vida. Esto está tomado del manual de Instituto de Doctrina del Evangelio. Inalienable significa que la persona nace con eso. No se le puede quitar porque ya viene con eso implantado en su ser, con esa capacidad, con esa facultad para escoger una o lo otro, según la persona decida, sin imposición de ninguno, tanto ni del adversario ni del Padre Celestial. Ambos pueden invitar, pueden ofrecer, pueden exhortar, pero al final nosotros somos quienes tenemos la palabra final. Y Eso entonces, sería, Luis. este poder o facultad que se nos da, podríamos decir que es un don, Sí. ¿no? Por supuesto. ¿No? Si me permiten, Claro, podría adelante, agregar Juan Carlos, algunas adelante. cosas. Bueno, tanto es muy posible que tú también lo sepas, Luchito, Jorge, ¿no? La palabra albedrío en inglés es agency, ¿ok? Y esa palabra viene de la palabra, eh, es una derivación de la palabra agent, que significa agente, ¿ok? Y en español, justamente en Doctrina y Convenios, ¿no? El Señor nos dice que Él nos ha puesto en la tierra para que seamos nuestros propios agentes. Y al decir que el Señor nos ha puesto para que seamos nuestros propios agentes, significa que el Señor nos está dando la autoridad para actuar por nosotros mismos, ¿no? Nos está dando el permiso para que nosotros usemos las facultades que tenemos, ¿no? Las capacidades que con que Él nos ha dotado de la vía preterrenal, para que nosotros podamos tomar decisiones por nosotros mismos, porque somos nuestros propios agentes. O sea, tenemos el albedrío de una manera implícita en nuestra vida. O sea, es parte, es esencia de la creación de nuestros espíritus. Interesante el elemento que han agregado Juan Carlos, ¿no? Bueno, esos visitantes, ¿no? O que nos están viendo, escuchando, bueno, nuestros amigos Juan Carlos Huertas y Jorge Albarrayos son profesores de inglés. Me voy a sacar el jugo hoy día, entonces. Qué interesante esto de agencia. ¿Cómo es? Agency, ¿cómo se Agency. pronuncia? Agency. Agency. Es cierto, ahora que estaba buscando justamente un artículo de que habla acerca de eso, no decía, bueno, decía ese, agency, decía, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué otros significados tiene esa palabra en el inglés? Porque yo sé que en inglés puede tener más de un significado, ¿no? Dependiendo de tal vez del contexto, o solamente significa agente en sí. ¿Conoce usted de ese punto? ¿O cómo se usa? ¿En qué contexto se usa? Agency, bueno, en el concepto en que estaba explicando el hermano Juan Carlos, que Ya. es el hecho, el estado de ser agente, de representarme a mí mismo como agente activo, en este caso que toma una decisión, pero lo tomo yo. En ese sentido es la agencia. También en inglés se le llama free will también. Y también me gusta esa palabra. Free will significa, una traducción literal, sería la libre voluntad. Creo que es muy decidor también. La Allá libre voluntad. como en el matrimonio, cuando dicen está aquí por su libre voluntad, dicen, Eso, la libre voluntad para escoger. Y quiero ver un poco al punto que tú mencionaste, Luis, que ver también el albedrío como un don.
es un don divino. De hecho, es un don, uno entiende que don, una de las excepciones es un regalo. Yo a ti te entrego un regalo. Y no porque necesariamente tú hayas hecho algo, sino que simplemente yo te quiero regalar ese regalo. Nosotros hicimos este don no porque hayamos hecho nada, sino porque al ser hijo de Dios, Él nos entrega este don, es un regalo divino, y de hecho, como decía hermano Juan Carlos, esto ya se empezó a usar desde la vida paternal. Cuando nosotros vimos la sesión pasada acerca del concilio de los cielos, ahí fue la primera vez que los hijos de Dios espirituales utilizamos esta capacidad para seguir a Jesucristo o a Satanás. Ya la habíamos usado antes. Entonces, qué maravilloso ver que esto es eterno. Dice que es un principio eterno también. Es una capacidad que está con nosotros por el solo hecho de ser hijos e hijas de Dios. Excelente. Entonces ya hemos avanzado una definición del albedrío, que es este don, esta facultad, este poder que se nos ha otorgado para poder elegir por nosotros mismos, decidir por nosotros mismos. Y que esto no solamente es un don que pertenece a este estado, sino que lo tuvimos en la vida premortal, como lo vimos ya en los episodios anteriores. Solamente me gustaría agregar un versículo porque me parece interesante. Inclusive, me parece que incluso hasta antes de la vida premortal, y es lo que dice Doctrina y Convenios, quisiera recordar con ustedes, ¿no?, lo que dice Doctrina y Convenios, la sección 93, ¿no? Dice en el versículo 29, ¿no?, cuando habla del hombre, dice, también el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Ahí se refiere a la parte que ya vimos en los episodios anteriores, ¿no?, a la inteligencia individual, ¿no?, que poseímos antes de existir como espíritu. Toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia. De otra manera, no hay existencia. O sea, es decir, en la vida premortal, incluso desde antes de la vida premortal, cuando éramos inteligencias, también poseíamos esta facultad, don, talento, ¿no?, de elegir por nosotros mismos, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Dice, aquí esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre, porque claramente les es manifestado lo que existió desde el principio y no reciben la luz, ¿no? Entonces puede ser una bendición el albedrío, o el albedrío también nos puede condenar también, ¿no? ¿Por qué? Porque está en nosotros la decisión, ¿no?, de seguir al Señor o no. Pues yo por el uso del albedrío me puedo bendecir a mí mismo o me puedo condenar a mí mismo, como dice aquí Doctrina y Convenios, ¿no? Puede suceder ambas de las cosas, ¿no? Entonces, interesante gracias por sus aportes, sus análisis, ¿no? Bien, entonces pasamos al siguiente punto. Adelante, Jorge, adelante. Sí, quisiera agregar algo. En una de las cosas que leí al ver este tema, decía que, no puedo ahora dar la cita, pero que cuando nuestro Padre Celestial nos dio este libre albedrío, lo hizo en forma tan perfecta y tan justa que no hay, que nosotros realmente somos independientes para elegir totalmente. O sea, Él no puso un chip que dijera ya, con este chip tienes que seguir lo que yo diga. No puso una influencia más sobre la otra. Fue perfecto, o sea, realmente está perfecto que nosotros podamos decidir ser guiados por el uno o por el otro, pero no tenemos a alguien que nos esté imponiendo. Suena quizá un poco obvio, pero al pensarlo y analizarlo, es increíble que nuestro Creador nos dio la total libertad de seguirlo o no, pero total. Sí, así es. Él nos puede invitar, nos puede decir que nos ama, puede enviarnos profetas, pero al final, Él jamás, ni siquiera Él, dice en otra parte que dice acá, esto dijo Brigham Young, dice, la volición o la voluntad de la criatura humana es libre. Esta es una ley de su existencia y el Señor no puede violar su propia ley, porque si lo hiciera, dejaría de ser Dios. Sí. Él nos ama tanto, ese amor es tan perfecto que nos entrega el albedrío completo. Así es. Por eso dice, Diego Méndez dice, no, de otra manera no hay existencia. Sin albedrío no tendríamos existencia ni propósito, ¿no? Así es. Gracias, Jorge. Sí, Juan Y Carlos. de hecho es tan Perdón. esencial, con esto termino, disculpa, es tan Sí, sí, esencial sí. que luego del don de la vida, este pasa a ser el otro segundo don más importante. Y sin este don, no hay plan de salvación, No no hay, hay no hay, progreso.
no hay una vida plena, ¿no? Sin tener la libertad. Exactamente. No hay Así nada. es. Así es. Gracias, Jorge. Sí, Juan Carlos. Sí, justamente, ¿no? Dentro del plan de salvación, el elemento fundamental fue el albedrío, ¿no? Entonces, el albedrío, cuando ya incluso antes de tener ese concilio y hablar o tratar sobre el plan de salvación, ya estaba en nosotros esa facultad de elegir. Por eso, ahora, por eso que el Padre no quería y no aceptó la propuesta de Lucifer, porque Lucifer pretendió destruir el albedrío. O sea, él no quería que nosotros tuviéramos la capacidad y la facultad de decidir. Él quería decidir sobre nosotros, ¿no? Como enseñó el profeta Leí, ¿no? Las cosas que actúan y son las cosas sobre las cuales se actúa. Entonces, Satanás quería actuar sobre nosotros, no quería que nosotros actuáramos por nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, el Padre, pues, al aceptar a Cristo, de ahí se muestra el albedrío, cuando Cristo le dijo que sea tu voluntad y que la honra y la gloria sea tuya para siempre. Y nosotros, ¿no? En ese conflicto espiritual que hubo, que lo conocemos como la guerra de los cielos, nosotros elegimos seguir al Salvador, elegimos estar con Él, defender la fe, defender la libertad. Mientras que la tercera parte eligió seguir a Lucifer, la propuesta de Lucifer. Entonces ellos, al usar su albedrío incorrectamente, perdieron el albedrío, porque cuando fueron enviados a la tierra, ellos fueron quitados, o sea, se les quitó esa libertad de elegir. Lo que Satanás tiene ahora simplemente es el poder de tentarnos y de hacernos la vida miserable, como la que él quiere, pero ya no tiene la libertad de elegir. Se le fue quitada en el momento en que ellos decidieron hacer las cosas contrarias a los mandamientos del Señor. Ese tema me parece interesante, es muy profundo si lo vemos desde un punto de vista. Podemos ver varias perspectivas, ¿no? Una perspectiva sería que lo que tú mencionas, que ya no tiene albedrío, o la otra podría ser que tienen su albedrío, pero al haber tomado una decisión, están sufriendo la condenación, y esa condenación limita su albedrío, ¿no? Ya están sujetos a una situación, ¿no? Y ahí se cumple lo que hizo los convenios que acabamos de leer, ¿no? Y en esto constituye la condenación del hombre, cuando usamos incorrectamente el albedrío, ¿no? Y ya sufrimos las consecuencias de esa decisión. Como una persona cuando comete un delito, tiene la libertad, ¿no? Constitucional, ¿no? Pero no es que comete un delito, me meten a la cárcel y sigo teniendo libertad, pero estoy limitado justamente por haber decidido en contra de la ley establecida, ¿no? Pero interesante tu punto de vista. Ahora, yo, para llevarlo a algo práctico, si me permiten, es como, por ejemplo, no sé si han visto cuando un niño pequeñito, 2, 3 añitos, tiene algo en la mano, que puede ser de repente una tijera, y uno dice, se vaya a cortar y se lo voy a quitar, ¿no? Le decimos, dámela, ¿no? Y el niño de 2, 3 añitos, ¿qué te dice? No, te dice, y la agarra más fuerte la tijera, ¿no? La agarra más fuerte, ¿no? Y uno dice, no, pero dámelo, y nos ponemos el penojo del niño de 3 años, y uno dice, ¿pero por qué hace eso, no? Y yo me supongo que debe ser porque en nuestro ser está tan impregnado, no solamente la vida, sino el deseo de elegir, ¿no? Y no que otro elija sobre mí, ¿no? ¿No? A mí me pasó eso con mi hijo, cuando mi hijo Luis estaba pequeño, siempre que yo compraba los hisopos, ¿no? Yo compraba, lo ponía encima de la mesa de noche y él venía, destapaba, sacaba todos los hisopos, se ponía a jugar y ya no servían para nada los hisopos. Y yo siempre, ¿cuál era la clásica? Cuando yo lo quería agarrar, se lo quería quitar, no me lo quería dar, se lo arranchaba y al final quedaba llorando. Y yo me quedaba un poco triste porque estaba pequeñito, no me agradaba hacerlo llorar. Hasta que un día se me ocurrió, justo hablando del albedrío, estaba estudiando el albedrío y dije, ¿y será que lo podré convencer? Entonces le dije, mira hijito,
dame eso, mira, yo voy a sacar algunos y te voy a regalar, pero los otros me lo das para guardarlos, si no, tu mamá y yo, ¿con qué nos vamos a limpiar? Le digo, ¿no? ¿Ya? Y me mira así, me dice, ya. Saqué la tapita, le di algunos hisopos para que juegue y el resto lo guardé. Y se fue tranquilo a jugar con sus hisopos. Entonces yo me quedé pensando, ¿no? De tan pequeñito, ¿no? Un ser tan pequeñito, pero puedo ser persuadido, ¿no? No coaccionado, lo que dice Juan Carlos. Yo antes, ¿qué hacía? Yo actuaba sobre él nada más y se lo quitaba, ¿no? Pero persuadirlo, ¿no? Pero persuadir lo que requiere paciencia, amor, tiempo, estrategias también, ¿no? Para persuadir Sí, a alguien, ¿no? Entonces, eh, esto me marcó de ahí mucho, mucho en cuanto a esto del albedrío, ¿no? Que, como te repito, ¿no? Que como seres humanos nosotros nos resistimos ante cualquier seña de coacción, ¿no? Cuando alguien nos quiere presionar o manipular, ¿no? Nos ponemos a la defensiva, ¿no? Porque, como bien dijo Jorge, después del instinto natural de la vida está el instinto de mi libertad, ¿no? De poder yo elegir, ¿no? Que nadie elija por mí ni sobre mí, ¿no? Muy bien, eso quise compartir un poco para ilustrar, ¿no? El punto, ¿no? Algo que eh, quería, no, perdón. Luchito, Adelante, Jorge, hermano Juan. Sí, sí, es también que, por ejemplo, el albedrío es como un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si tú eliges seguir a Cristo, vas a progresar así hasta es, llegar a la presencia del Padre. Pero si tú eliges y haces lo que es incorrecto, vas a tener condenación y vas a alejarte del Padre. Y y eso, limitaciones, ¿no? y esa es otra de las razones por la cual tenemos albedrío. Porque sin esto, el Salvador no tendría por qué venir a la tierra. Si se proveyó un Salvador justamente porque el Padre sabía que muchos elegiríamos incorrectamente Así y es, nos desviaríamos y nos alejaríamos más de su presencia. Por así eso es. que dentro del plan se contempló que un Salvador venga para que expiara nuestros pecados a fin de que a través del arrepentimiento podamos nosotros ser reconciliados y retomar el camino y empezar nuevamente con el proceso de tomar buenas decisiones. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Gracias. Sí, Jorge, ¿querías agregar algo, creo? Sí, Luis, respecto al ejemplo que tú mostraste real con tu niña, creo que la persuasión involucra también la entrega del conocimiento correcto. Tú le entregaste a tu hijo el conocimiento correcto de cómo usar su albedrío de manera positiva. Entonces, lo entendió y por lo tanto, al tener el conocimiento, lo hizo correctamente. Creo que eso es básico. Necesitamos el conocimiento de quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, y entre estas cosas, cómo utilizar esta facultad que se nos dio para escoger correctamente. Necesitamos saber qué es Excelente. lo bueno y qué es lo malo. Necesitamos conocimiento, por ese motivo tenemos el Evangelio, porque sin este conocimiento no podremos jamás utilizar correctamente y plenamente nuestro albedrío. De Excelente, hecho, excelente. encontré una cita de David McKay Ajá. súper cortita, Sí, sí, pero que adelante. me parece que resume un poco para volver al punto Ajá. de la definición y para ir siguiendo el otro punto, dice lo Claro. siguiente, el presidente David McKay, esto lo dijo el año 1950 en la conferencia general, dijo, el libre albedrío, bueno, ahí lo usó con el nombre antiguo, el libre albedrío es la fuente que impulsa el progreso del alma. El propósito del Señor, y aquí está lo que me encanta cómo él resume, dice, el propósito del Señor es que el hombre llegue a ser como él. A fin de que el hombre logre esto, fue necesario que el creador primero lo hiciera libre. Qué hermoso, como lo explica el profeta. O sea, no podía realmente ser exaltado el hombre y la mujer si primero su creador no los hace libres, libres para elegir. Claro, claro que sí. Antes Sí, que pases al segundo punto, Luchito, sí, sí, dime. este, se me viene a la mente algunas cositas. Solamente mencionar de que en principio el albedrío es la facultad de elegir, ¿no?
pero se ha agregado a esa declaración o a esa definición, se ha agregado elegir entre lo bueno y lo malo. Definitivamente ese es en principio. Para uno que no conoce el Evangelio, puede tener ese concepto. Pero para un santo de los últimos días, que ya conocemos el Evangelio, ya el albedrío es simplemente la facultad, el privilegio que el Señor nos da para elegir por nosotros mismos. Ya no estamos en esa situación de elegir entre lo bueno y lo malo, sino nuestra elección es el hacer siempre lo que es correcto, porque ya conocemos el Evangelio. Y Cristo fue un ejemplo de ello, ¿no? Él usó su albedrío solamente para hacer lo correcto. Yo no me imagino al Salvador pensando, diciendo, ¿lo hago o hago esto? ¿Qué es más fácil? No veo al Salvador que está en esa entre la espada y la pared, sino que él siempre estaría eligiendo lo correcto. Él siempre eligió lo correcto. Entonces, como miembros de la Iglesia de Cristo, ese concepto que podemos tener del albedrío como la facultad que tenemos de elegir entre lo bueno y lo malo, no debería tener cabida en nosotros. Porque si lo pensamos de esa manera, entonces vamos a estar siempre en esa encrucijada. Vamos a decir, ¿hago esto o no lo hago? ¿Voy a la capilla el domingo o me voy a ver un partido de fútbol? No, o sea, como miembro de la iglesia ya no deberíamos pensar entre lo bueno y lo malo, sino siempre hacer lo correcto. Yo creo, sí. Claro, yo creo que es un proceso, ¿no? O sea, antes de conocer el Evangelio, Así es. Y se me presenta el Evangelio, ahí sí yo ejerzo mi albedrío entre el bien y el mal, ¿no? Entre seguir o no seguir el Evangelio. Ajá. Pero una vez que ya acepto el Evangelio por convenio, ahora ya mi espectro de elección no debería ser, a veces sucede, pero no debería ser ya entre el bien y el mal, porque ya hice convenio, ¿no? Voluntariamente. Entonces debería ser elegir ya lo que enseñan los profetas, ¿no? Que es entre lo, ¿cómo es? Escoger entre lo bueno y lo mejor, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese sentido sí lo entiendo, ¿no? Algunos dicen, no, ya no tenemos albedrío cuando nos bautizamos. Tampoco no es así, ¿no? Porque sí poseemos albedrío. El albedrío es un principio eterno, está con nosotros siempre. Pero sí concuerdo con la perspectiva de Juan Carlos que ya los que somos miembros, que hemos hecho convenios en el bautismo, al ser ordenados sacerdotes de Melquisedec, al recibir las ordenanzas del templo, ya hemos hecho convenios sagrados. Y no deberíamos ya cavilar entre seguir al Señor o no seguirlo, ¿no? Sino entre eso que he decidido de seguir al Señor, qué es lo que haré, ¿no? Qué decisiones, dentro del aspecto del bien, qué decisiones tomaré, ¿no? Entonces, pero bien, vamos a verlo justamente eso, lo que usted está mencionando, ya estamos hablando un poquito de lo que son las condiciones para que exista el albedrío, ¿no? Porque hay condiciones para que exista este albedrío, ¿no? Pero mencionamos con el segundo punto que habíamos quedado en analizar, que era que esta palabra, yo voy a hacer unos comentarios, de ahí con gusto ustedes por favor pueden participar. Cuando estuve estudiando este tema hace unos años atrás, bueno, yo llevo algunos años escribiendo un poco en internet, al igual que Jorge también, ¿no? Tenía un blog también y escribía algunos artículos. Y uno de esos temas que traté fue sobre el albedrío. Y al analizar las escrituras encontré algún detalle. Quiero leerlo porque como ya yo lo encontré, lo voy a leer aquí lo copié de alguna hojita. Y quisiera leerlo, por favor, para compartirlo. Sí, ¿no? Esto es lo que yo encontré. Si revisamos las escrituras, no encontraremos allá la frase libre albedrío. Es más, solo encontraremos la palabra albedrío. En las escrituras modernas, o sea, la palabra albedrío solo encontramos la palabra albedrío nada más. Es la única que encontramos, ¿no? Y solamente en las escrituras modernas, Doctrina y Convenios y el Apel a Gran Precio. Más la palabra albedrío no está en las escrituras antiguas. O sea, no está en la Biblia ni en el libro de Mormón, ¿no? Ahora, la razón es que, si bien la doctrina o el concepto de que el hombre tiene la facultad de elegir es muy antiguo, desde los inicios del hombre, la palabra albedrío proviene del latín arbitrio y es de origen moderno. O sea,
Esa es la razón por la cual antes no se usaba esta palabra albedrío en las escrituras, porque no existía esta palabra, ¿no? Es una palabra que existe después del tiempo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es una palabra de latín, ¿no? Que de este arbitrio también sale la palabra árbitro, y de árbitro viene de una que significa también juez también, ¿no? Esa es la razón, ¿ya? Pero el concepto, o sea, la doctrina, el concepto, la idea de que la facultad que tiene el ser humano para elegir es antiguo y es verdadero, y eso sí está en la Biblia y en el libro de Mormón, ¿no? No sé si hay algún comentario de ustedes encontré este primer párrafo antes de yo leer el segundo, algo que se quiera mencionar. Sí, Lucho, yo podría comentar algunas cosas. Claro. Si bien es cierto, como tú lo mencionas, la palabra albedrío no existía, no era conocido en la antigüedad. Sin embargo, implícitamente, a través de las acciones, se podía ver que existía esa facultad, Ah, claro, claro que el sí. privilegio de decidir por sí mismo. Así es. Y quisiera mencionarte ejemplos, ¿no? Y no solamente para ti ni para Jorge, sino para todos los oyentes y las personas que nos están viendo. Cuando El Salvador tenía 12 años, él, en lugar de continuar con sus padres durante la Pascua, él prefirió entrar al templo y estar en los negocios de su padre. Él tomó esa decisión. Desde ahí podemos ver de que él tenía esa facultad de elegir. Cuando cuando por ejemplo José y María fueron advertidos por un ángel de que Herodes quería matar a Cristo, ellos tomaron la decisión de seguir al ángel y se fueron a Egipto para salvar la vida del Salvador. Cuando el Salvador estaba en Getsemaní, él quería pasar la copa. Sin embargo, le dijo al Padre que sea tu voluntad. Y decidió seguir al Padre a pesar de su sufrimiento. Cuando estaba, por ejemplo, en la cruz, él decidió amar a sus enemigos en lugar de odiarlos. Lo dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces, él usaba esa facultad con que había sido revestido en la vida terrenal. Y no solamente él, Job, por ejemplo, ¿no? Job, cuando, a pesar de que se le quitó todo, él decidió seguir siendo fiel y recto ante Dios. Así es, claro, sí. Sí, a lo que yo me refería solamente era al uso de la palabra, pero el concepto está claro, está en las escrituras, en la Biblia, el Nuevo Testamento y el libro de Mormón, sí habla de la libertad de elegir, lo menciona específicamente. Sobre todo en el libro de Mormón tenemos un capítulo, ¿no?, donde se habla claramente acerca de esta libertad que Dios nos ha dado de poder elegir, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí. Ok, termino la última parte, que también creo que sería importante. Jorge, no sé si quieres agregar algo más en cuanto a este punto. Solamente quizás añadir muy cortito que la palabra libre está dentro de la palabra albedrío. Así En es. este sentido podría tomarse como una redundancia del concepto. Ah, ya, Eso. sí, justamente eso es lo que quería compartir aquí, este pequeño comentario, nada más cuando se termine esta parte, ¿no? La frase libre albedrío fue usada anteriormente por algunos líderes, libros y manuales de la iglesia. Por ejemplo, lo podemos encontrar aún en las ediciones del 2001 del Manual de Institutos del curso Doctrina del Evangelio. Si vemos este capítulo dice ahí libre albedrío, ¿no? Hoy en día, si revisamos, por ejemplo, los manuales actuales de principios del Evangelio y leales a la fe, podemos ver que solo se usa la palabra albedrío, ¿no?, que es la que ha quedado, ¿no? Porque como bien dice Jorge, porque la palabra libre albedrío es una redundancia, ¿no? Sería la libre libertad, ¿no? Es una redundancia de significado, ¿no? Por eso ahora usamos la palabra albedrío nada más. Y esto nos lleva justamente a la siguiente pregunta, ¿no? A la siguiente pregunta de análisis es, ahora la iglesia incluso ha hecho un mayor énfasis en la palabra albedrío moral, ¿no? Entre albedrío solo y albedrío moral, ¿no? Los autoridades generales han hablado en varias ocasiones acerca de que no solamente tenemos albedrío, sino que es un albedrío moral, ¿no? Y esto se basa en Doctrina y Convenios, ¿no? Porque en Doctrina y Convenios el Señor dice que el hombre se le ha dado para obrar según su albedrío moral, ¿no? Entonces,
¿Qué te parece si desarrollamos este tema, ¿no? ¿Qué habrá querido decir el Señor cuando en Doctrina y Convenios nos menciona que tenemos un albedrío moral? ¿Qué habrá tratado de comentarnos el Señor? De hacer énfasis en qué? ¿Quién desea iniciar? Hermano Juan Carlos, ¿usted quiere empezar primero? Ok, está bien, está bien. Bueno, había hace mucho tiempo atrás, Ajá. cuando yo estaba en seminario, uf, antiquísimo, había una filmina, que no habían videos, había, que se llamaba Moralmente Limpios. No sé si lo han escuchado, Sí, sí, claro. ese título, ¿no? Moralmente Limpio. Entonces, nuestra condición como hijos de Dios, más que el aspecto físico, es la parte moral. O sea, nuestra moral es lo que más importa al Padre, ¿no? Debemos ser moralmente limpios. Y cuando cuando nos dice que es el albedrío moral, justamente es porque nosotros tenemos esa facultad de, de decidir ser dignos delante del Señor, de ser totalmente limpios y rectos delante del Señor. ¿Okay? Pero al no hacerlo, también tendremos consecuencias, ¿no? Que nos llevarán a ser indignos, nos hará que nuestra moral ya no esté limpia y no seamos rectos ante el Padre. Por eso es que de allí viene lo que es el albedrío moral, ¿no? Porque el Señor lo que más le interesa en nosotros es cómo cuidamos nuestro espíritu, más que cómo cuidar nuestros cuerpos. Es importante también, obviamente, poder cuidar nuestros cuerpos a través del cumplimiento de ciertas leyes, pero nuestro espíritu tiene mucha relación con lo que es la parte moral. Y debemos ser limpios en ese aspecto. Ok. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué dices tú, Jorge, acerca de esto? ¿Por qué el Señor, las escrituras que encontramos, donde aparece la palabra albedrío, aparece sola, pero en Doctrina y Convenios, en una ocasión dice albedrío moral? Dice. Aquí Juan Carlos nos ha mencionado acerca de una perspectiva de parte de él, ¿no? ¿Tú qué dirías, Jorge? Bueno, ya viendo lo que dice Juan Carlos, encontré una cita excelente de el elder Todd Christofferson, este apóstol, de la Leona de octubre del año 2014. O sea, ¿Ya? es relativamente, más o menos relativamente nueva. Él explica eso y dice lo siguiente, voy a citarlo. Dice él, cuando usamos el término albedrío moral, apropiadamente, ponemos énfasis en la responsabilidad, lo cual es una parte esencial, dice él, del don divino del albedrío. Según entiendo, lo que el elder Christofferson está diciendo aquí es que básicamente el énfasis que se quiere colocar al decir la palabra moral es que es nuestra responsabilidad usar el albedrío correctamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos el albedrío correctamente para seguir a Salvador, estamos usando el albedrío para lo cual fue diseñado. Y eso nos va a llevar a nuestra máxima potencialidad, paso a paso. Es un poco en el fondo como recordarnos que ya Dios nos da el albedrío, podemos escoger lo que nosotros deseemos, pero si realmente le queremos dar el verdadero sentido y el potencial a este don que nos dio, si queremos realmente que este don florezca, se embellezca y alcance el máximo potencial, no del don, sino de nosotros, entonces en nuestra decisión usarlo para el bien. Creo que eso es lo que está apuntando lo que dicen los líderes, y en este caso este apóstol, que nos está diciendo de que, ojo, claro, se nos entregó el albedrío, tú puedes elegir entre lo bueno y lo malo, cada uno tiene consecuencias, pero si realmente quieres usarlo
para lo que Dios lo creó, para beneficiarte a ti, y que tú puedas llegar a ser como Él, entonces tu responsabilidad es guiarlo hacia ese lado y tomar decisiones que te apunten y te lleven a Dios. Eso creo que aplica a la parte moral, a nuestra responsabilidad, de Excelente, usarlo muy bien. correctamente. Así es, ¿no? Entonces, muy bien lo que comparte justamente Juan Carlos, lo comparte Jorge, lo confirma, ¿no? Con una cita de él de Christofferson, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante. A mí siempre me gusta leer libros y todo, pero de ahí con el tiempo fue aprendiendo de que en las mismas escrituras a veces encontramos los detalles, ¿no? Como detalles escondidos, ¿no? Y por eso es interesante de que, ¿no? En un caso el Señor dice albedrío moral, no tiene convenio. Y ahí, como ya mencionaron mis compañeros, haciendo énfasis en que somos responsables de las decisiones que tomemos. ¿Tengo libertad? Sí, pero ojo, me está diciendo el Señor, tu albedrío es moral, o sea, tu albedrío tiene consecuencias, ¿no? El uso de tu albedrío, el ejercicio de tu albedrío tiene consecuencias, ¿no? Como dicen ese dicho oriental, ¿no? Que dicen, cuando tú agarras una vara por un extremo, agarras el otro extremo, dicen, ¿no? Y yo decía, ¿qué quieren decir con eso, no? Quiere decir, cuando tú agarras una vara, es decir, cuando tú tomas una decisión en la vida, al tomar la decisión, estás tomando las consecuencias de esa decisión también, sea buena o mala, ¿no? Vendrán las consecuencias de esa decisión, ¿no? Excelente, entonces, muy bien, amigo. Entonces, avanzamos, creo. Entonces, nos quedaría una reflexión más. Sí, sí, Luis, adelante, ¿puedo Jorge. añadir algo? Claro, claro. Complementando lo que tú dijiste, Sí, este ejemplo de la vara me parece excelente. Recordemos que una de las 4 condiciones para que el hombre pueda usar el albedrío es que existen las consecuencias. Tienen que haber leyes y tienen que haber consecuencias. Si no existen estas dos cosas, entonces el albedrío no se puede utilizar. Sería imposible. excelente. ¿Le Sí, parece justamente lo que vemos justamente estos elementos? ¿Les parece? sí, por Los favor. pongo en pantalla y los analizamos juntos, ¿ya? ¿Sí? Justamente esto es lo que ¿Verdad? viene con esa última parte, ¿no? Eh, eh, se necesitan o sea, se necesitan de ciertas condiciones para que albedrío o no, o siempre se da en todas circunstancias, ¿no? Hay un ejemplo clásico, ¿no? Hay un libro muy bueno, yo les sugiero que puedan leerlo a los que nos escuchan, se llama El hombre en su busca de sentido. Eh, es un libro muy profundo, escrito por un psicólogo judío de origen alemán que estuvo preso bueno, estuvo en uno de los campos de concentración, sobrevivió a los campos de concentración. Y él habla acerca de esto. Él decía, ¿no? Como creyente de la libertad humana, ¿no? Decía, estábamos presos y limitados en sus decisiones, en sus acciones. Pero él decía, pero aún ahí como presos, todavía yo podía elegir tener compasión. Todavía yo puedo elegir cuando que estaba a mi lado, que estaba muriendo de hambre, compartirle yo un pedazo de mi pan, o que estaba enfermo, consolarlo, o el que estaba triste. Podía decidir todavía. Dice Víctor Frank, se llama, ¿no? Víctor Frank. Él dice, ¿no? Nuestros captores nazis no podían quitarme la libertad de elegir, ser compasivo, de decidir todavía continuar y luchar, ¿no? Muy bonito ese libro, hay mucho énfasis acerca de en la libertad interior del ser humano, aún en las peores condiciones, ¿no? Que uno puede imaginarse. Bien, quien mejor explicó esto, como siempre, ¿no? Aunque bueno, ahora la generación actual es muy crítica de Bruce McConaughey. Yo me confieso ser, ¿cómo se diría? Bueno, seguidor de McConaughey, admiro mucho a Elder McConaughey, que fue miembro del Quórum de los 12. Pero en la actualidad está siendo muy criticado por las nuevas generaciones. Eso es otro capítulo. Trataremos el tema acerca la erudición sud y los eruditos sud. Y uno de los eruditos sud que más aportó a la doctrina es Bruce R. McConaughey. Y justamente tengo un amigo que ya les comenté a Jorge y a Juan Carlos, que él es especialista en esto y él está dispuesto a darnos una exposición sobre Bruce R. McConaughey, sobre sus aportes, sus errores también, porque como todo ser humano, ¿no? Cometió algunos errores, pero más que todo sus aportes, ¿no? A la literatura sur, ¿no? Y justamente el de Bruce R. McConaughey es citado en muchos libros de la iglesia, en muchos manuales de la iglesia, en muchas revistas también, en muchos artículos. Y una de estas citas que voy a compartir, es la que ya compartí mis compañeros,
y es la que se encuentra en este caso es, la que quieren buscarlo, es en la Leona de marzo de 2006. Acá arriba está la fecha, es del marzo de 2006. Y el título del artículo justamente es el albedrío. Y yo voy a leer esto y aquí junto con mis compañeros vamos a desarrollar. Dice, el Edgar Husserl McConkie, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó que el albedrío necesita 4 condiciones. Y aquí lo que mencionaba Jorge, ¿no? Deben existir leyes decretadas por un poder omnipotente. Leyes que podamos obedecer o desobedecer. Número 1. Número 2. Deben haber opuestos, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. 3. Debemos tener conocimiento del bien y del mal. Precisamos saber la diferencia que hay entre estos opuestos. Y 4. Debemos poseer el poder de elección sin restricciones. 4 condiciones que nos menciona acá el Husserl McConkie. Empezamos por la primera. Los escucho. Sí, Jorge, ¿podrías repetir por favor lo de la primera, lo que tú mencionaste, y agregar algo más de repente? Claro, bueno, lo que yo mencionaba era que justamente se necesita que existan leyes y consecuencias, y leyes que se puedan obedecer o desobedecer, porque cada ley implica no solamente la ley, sino también implica una bendición o un castigo. Ajá, Castigo entendiendo consecuencias negativas o consecuencias afirmativas. Tienen que ver no solamente las leyes, sino tienen que ver sus consecuencias positivas o negativas, por así llamarlo. O como claro. diríamos, las bendiciones, el Evangelio, o los castigos, por llamarlo de otra manera, no encuentro una palabra mejor. ¿Mm? Pero el castigo tiene que entenderse dentro del Evangelio, no como un Dios que crea leyes para acosarse en el sufrimiento de sus hijos, sino que un Dios benévolo y perfecto que ejerce estas leyes para que sus hijos puedan ser bendecidos. Entonces el castigo hay que entender, y tenemos que recordar que el castigo se entiende en la Escritura como el alejamiento de la presencia de Dios y sus bendiciones. Ajá. Ese es un castigo, en ese sentido hay que entenderlo. Ok. Yo estoy agregando acá algo según lo que voy escuchando a Jorge, ¿no? Bendiciones por un lado y por otro lado castigos, o podríamos decir consecuencias negativas, limitaciones, ¿no? Que vamos a Sí. sufrir, ¿no? Que vamos a sufrir. Hemos perdido contacto con Ahí Carlos. sería, y Sí, sería bueno, disculpa, antes que se me vaya, en cuanto a las bendiciones, si las consecuencias negativas nos traen mayor limitación, ajá, tenemos menos poder para hacer lo correcto, entonces en las bendiciones sucede todo lo opuesto. Significa que en las bendiciones, cada vez que cogemos lo que es correcto, recibimos mayor poder para hacer mejores elecciones la siguiente vez. Y por lo tanto excelente. recibimos mayor poder y por lo tanto mayores bendiciones. Ajá. Y por lo tanto, Claro, eso, menos limitaciones, ¿no? sí, es. Menos limitaciones. Excelente, excelente. Claro que sí, ¿no? Ahí está entrando Juan Carlos nuevamente. Ok, entonces me parece muy bien, ¿no? Bendiciones por un lado, si obedecemos la ley, bendiciones, mayor poder, menos limitaciones, ¿no? A nuestro progreso eterno. Ese fue tu efecto de sonido, Ah, Luis. sí. Sí, ese de Juan Carlos, ese Sí. cuando ingresa un Ah, suena participante. así. Sí, así Ah, suena. ya. Es el Zoom. Ok, muy bien, entonces deben existir leyes. Si no hay leyes, no hay albedrío, ¿no es cierto? Sin leyes no hay albedrío, ¿no? Muy bien, ese sería el primer punto entonces, ¿no? Vamos a decir, Juan Carlos, ¿nos escuchas? Está todavía conectándose. Sí, Ya, ya, me ok. escuchan, hay un Sí, sí, micrófono. sí. Bueno, Juan Carlos, el primer punto ya lo hemos analizado con Jorge, no sé si tú quieres agregar algo o pasamos al segundo punto. El primero sí, era sobre ahí. quisiera agregar algo, por favor. Adelante, adelante. En Doctrina y Convenio hay una sección que habla mucho sobre las leyes y dice, ¿no?, de que el Padre ha creado infinitos reinos y en cada reino hay leyes. Ajá. Dice, ¿no?, en cada reino hay leyes y las leyes tienen un fin. ¿Okay? Las leyes tienen guía y dirección
para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Así es. En el libro de Mormón menciona de que si no hay ley, No hay tampoco hay condenación. castigo. Ajá. No hay castigo, ¿no es cierto? Entonces, al no haber castigo, significa que cualquiera podría pecar y hacer lo que quería, porque no iba a tener ningún castigo alguno. Entonces, la ley hace de que se castigue a aquella persona que toma las decisiones incorrectas, al pecador, ¿no? Y corrige el pecado. Entonces, las leyes nos permiten a nosotros tener un discernimiento de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. O sea, nos ayuda a poder ver qué debemos hacer si queremos recibir bendiciones. El presidente en misión, me acuerdo que una vez nos ilustró y nos dijo, nos dijo, ¿no? Conocimiento de las leyes, ¿no? Más obediencia igual bendiciones. Y conocimiento de las leyes menos obediencia igual castigo. Entonces, ese es el propósito de las leyes, ¿no? Nos encamina y nos direcciona a tomar decisiones sabias para nuestro propio bienestar y progreso eterno. Gracias, Juan Carlos. Y lo que mencionó Juan Carlos es interesante, me hizo recordar lo que hizo Doctrina y Convenios justamente 88, ¿no? Además que menciona que en todo reino hay leyes, dice que las leyes, dice, más o menos recuerdo, dice literalmente, que el propósito de la ley es santificarnos, ¿no? El propósito es santificarnos, ¿no? Y aquello que la ley santifica, y si yo no me santifico por la ley, entonces no estoy justificado. La ley me santifica, me justifica y puedo obtener la vida eterna y la exaltación. Pero si no guardo la ley, no soy santificado por la ley, no soy redimido y finalmente seré condenado, ¿no? Ok, pasemos al segundo punto. Dice que debe haber opuestos, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. A veces la gente dice, a veces un poco medio en serio, medio en broma cuando trato este tema, ¿no? Cuando Satanás dice que es arrojado de los cielos y lo arrojan acá a la tierra, ¿no? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no lo mandaron a otro planeta, no? A la tierra. Y acá la respuesta... Luis, Sí, adelante, Jorge, adelante. me gustaría agregar algo con respecto al punto 1. Claro, claro. Gracias al punto 1, yo creo que uno puede entender por qué debemos estar tan agradecidos por el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo es lo único, es la única fuente que nos da a conocer cuáles son las leyes hacia la vida Ajá. eterna. O sea, nos basta el Espíritu de Cristo que al nacer nos da la conciencia de lo que es bueno y malo. Eso es útil, obviamente, pero si queremos alcanzar esa situación y ser como Dios, o sea, tener o estar junto a Él, lo que nosotros tenemos que saber y conocer son estas leyes espirituales que Él ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Y solamente Él las conoce. Y solamente Él las puede revelar por medio de sus profetas. Y eso se hace a través del Evangelio. Sin el conocimiento correcto no podemos adorar a Dios. Ni siquiera le podemos conocer. Decía José Smith en Discurso sobre la Fe. Y con respecto al segundo punto, a mí me ha ayudado también el segundo punto, me ha ayudado a entender algo que a mucha gente le cuesta entender, incluso dentro de la iglesia, cuando está esta eterna pregunta, ¿por qué pasan estas tragedias? ¿Por qué los justos sufren? ¿Por qué gente inocente sufre una serie de circunstancias que no merecen, que ellos no causaron, pero que sin embargo las sufren? ¿Por qué tiene que haber el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Todas estas preguntas que el hombre siempre se ha hecho, las explica el Evangelio. Y aquí esta es una de las razones que es necesario que tenga que estar lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo moral y lo amoral, el dolor, el gozo y el sufrimiento. Tienen que estar los contrastes necesarios porque es necesario para que nosotros podamos elegir. Y como decía Salvador, llueve sobre justos y pecadores. O sea, creo que este conocimiento del albedrío y de las condiciones en las cuales tiene que operar hace necesario que Dios permita que exista el mal, permita que exista el sufrimiento,
permite que exista el dolor y que a veces Él no va a actuar. Él no lo causa, pero tampoco en ciertas ocasiones Él tampoco lo va a impedir. Me recuerdo lo que decía el presidente Spencer Kimball. Él dijo, yo no sé por qué suceden estas tragedias en la vida. Dios lo sabe. Y en su momento nosotros entenderemos. Pero en su gran sabiduría, una de las razones que nosotros podemos ver aquí es en el punto 2, que es necesario. ¿Ya? Quizás no tan agradable, quizás duele ver a otras personas, o naciones, o personas, o seres queridos que pasan, de gente muy buena, pero no debemos, como hacen las personas que no tienen evangelio, eh, eh, blasfemar o regañar contra Dios y decir, ¿por qué tú has causado esto? Cuando en realidad el punto es distinto. Al ver lo que el Evangelio nos enseña, entendemos que esto es parte del proceso por el cual estamos aquí. Y esta, además, ahora vemos que es una de las condiciones por las cuales exista el albedrío y para que podamos tener la vida eterna y podamos crecer y aprender. Sin eso no sería posible. Entonces, eso es lo que a mí me maravilla me da gozo, me da fuerza también para enfrentar todos estos desafíos que estamos teniendo y los que podamos tener en el futuro. Creo que es un mensaje de aliento, es un mensaje de comprensión y es un mensaje también de abrir un poco la visión eterna, no como nosotros como seres humanos mortales que vemos desde nuestro pequeño ángulo. Aquí el Evangelio nos expande, nos saca de donde estábamos, nos lleva a una perspectiva eterna alta y nos muestra algunas de las razones. Excelente. Gracias, Eso, Jorge. Luis. Gracias. Me parece interesante lo que mencionaste de que la ley del Evangelio que conocemos, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo sería? Si yo no conociera la ley del Evangelio, no podría tener acceso a las bendiciones del Evangelio, ¿no? Que me ofrece, ¿no? Qué privilegio que tenemos. Y lo segundo que mencionaste acerca de los opuestos es muy interesante. Juan Carlos, ¿algo quieras mencionar en cuanto a punto 2, esto de los opuestos? ¿Por qué es necesario que haya opuestos? Claro, Ley enseñó claramente de que es necesario que haya una oposición en todas las cosas, ¿no? Es necesario que haya dos fuerzas opuestas. Y cuando Adán y Eva fueron puestos sobre la tierra, el Señor plantó muchos árboles. Uno de ellos era el árbol de la ciencia del bien y el mal, y el otro era el árbol de la vida, opuesto al primer árbol. ¿Por qué? Porque si uno comía el primer árbol, del fruto del primer árbol, como lo hizo Adán y Eva, como consecuencia llegaron a ser seres mortales y en algún momento tenían que morir. Mientras que si probaban el fruto del árbol de la vida, ellos hasta el momento estuvieran permaneciendo vivos en el jardín de Edén. Entonces, tenía que haber siempre una oposición que nos atrajera, ya sea lo uno o lo otro. Si no hubiese esto, entonces no podríamos tomar decisiones. No, y no podríamos decidir, y esta facultad de tomar decisiones por nosotros mismos estaría en vano en nuestra vida porque no habría que elegir. Simplemente seguiríamos un solo camino, que es la rectitud. Y la idea es que debemos de tener una oposición para poder realmente ejercer nuestro albedrío de una manera moral. Así es. Gracias, Juan Carlos. Sí, esto de que debe haber puesto, como muy bien citó Juan Carlos al profeta Lee del libro de Mormón, ¿no? Es necesario para que haya progreso, ¿no? No hay otra manera, ¿no? Quisiéramos que fuera así, pero no hay otra manera, ¿no? ¿Cómo yo Algo puedo...? más que me está olvidando, Sí, adelante, hermano, Juan Carlos, adelante. es que es importante conocer la tristeza, ¿no? El sufrimiento para poder apreciar el gozo. Es necesario que
que tengamos enfermedades para poder valorar la salud. Es necesario que muramos para que podamos entender mejor lo que es la vida eterna. Entonces, eso nos permite la oposición en todas las cosas. Así es. Así es, totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Es parte necesaria de nuestra existencia. Y algo que, antes de pasar al punto 3, algo que yo siempre, cuando la vida se pone un poco color de cuadritos, se pone de cuadritos o color de hormiga en mi vida personal, familiar o laboral, siempre recuerdo algo, ¿no? Cuando yo regresé de la misión, yo dije, ya se vi la misión, dije, abrí las manos al cielo y decía, Señor, mis bendiciones. Ya hace 2 años, mis bendiciones, ¿dónde están? Y en él no caían las bendiciones. Entonces yo me decía, ¿pero qué pasó? ¿No? Y aprendí de que estamos aquí en la tierra, no estamos de vacaciones. Dice el libro de Abraham que hemos sido puestos en la tierra para ser probados. Y ser probados implica lo que significa la palabra, ¿no? Es un examen, ¿no? Es una prueba. Y una prueba implica dificultades, implica esfuerzo. Siempre recuerdo eso, desde mi juventud tuve que recordar, ¿no? Siempre recordar esa escritura, siempre vuelvo a esa escritura. Estoy aquí en la tierra para ser probado. Entonces hay momentos alegres, felices, momentos tristes y difíciles. Momentos fáciles, que la vida todo nos sonríe, ¿no? Todo va bien, no hay problemas, nos sentimos felices. Y momentos difíciles también. Esta época de la pandemia ha sido muy dura para muchas personas, ¿no? Hay personas que realmente han pasado por todo esto, ¿no? Por enfermedad, algunos por la muerte, sufrimiento. Y realmente es muy, muy duro para algunos. Yo perdí un amigo muy querido, yo tengo muy pocos amigos, ¿no? Y un amigo muy querido, muy cercano, falleció el año pasado en la pandemia, ¿no? De mi edad aproximadamente. Y yo también me preguntaba, ¿pero por qué, no? O sea, yo hasta ahora no sé, no me atrevo a saber, porque no lo sé, ¿no? Solo sé que él falleció. Pero me ponía a pensar en su esposa, en sus hijos, ¿no? Y yo digo, a veces para algunos la vida es muy, algunos las pruebas de la vida son muy duras, son muy difíciles. No todos pasamos por las mismas pruebas y dificultades, ¿no? Pero también sé que las pruebas que pasamos, Dios nos va a sostener. Si confiamos en Él, Él nos sostiene. Nos sostiene y nos ayuda a sobrellevarlas o a superar estas pruebas y dificultades, ¿no? Pero el propósito de las pruebas en esta vida, de estos opuestos, no es destruirnos, no es hacernos sufrir, por lo contrario, es purificarnos, ¿no? Purificarnos, limarnos y estar preparados para rezar la presencia de Dios, habiendo pasado por esta prueba de la vida mortal. Aquellos que nos escuchan o nos ven, si están pasando por dificultades muy difíciles de sobrevivir en su vida personal, familiar, laboral o cualquier tipo de problemas que tengan, una pérdida, una enfermedad, dolor, una desilusión, sí los podemos afirmar, preciosos hermanos, de que Dios está en control y Él sabe lo que usted está pasando, ¿no? Lo que siente en su corazón, lo que pasa por su mente. Y si usted se acerca a Él, Él le va a ayudar. Yo le testifico, creo que los tres le testificamos que Él le va a ayudar. Él le va a dar la fuerza y el valor para seguir adelante. Y la salida también, ¿no? A veces pensamos que no hay salidas, ¿no? Que está todo cerrado. Pero Él nos muestra. Si nos acercamos a Él en su misericordia, nos muestra una salida, una luz al final del camino, ¿no? Para salir adelante. Muy bien, apreciados amigos. Entonces, pasamos al punto 3. Dice que debemos tener conocimiento del bien y del mal. Precisamos saber la diferencia que hay entre los opuestos. ¿Por qué es importante tener, de esto que lo que hemos conversado, tener claro todo esto que hemos hablado? ¿Por qué es importante este conocimiento adecuado? ¿Quién quiere iniciar? Creo ¿Sí? que Jorge. solamente así podremos realmente tomar la decisión correcta. No hay otra forma. Okay. Bueno, Por el conocimiento que tengamos, junto con la guía del espíritu, cuando sea necesario, nosotros podemos tomar la decisión correcta. No hay otra manera. Ok, Jorge, gracias. Sí. Sí, Juan Carlos. Sí, se me viene a la mente nuevamente, regreso a
Adán y Eva en Getsemaní, después de que ellos habían comido del fruto, el Padre le dice al Salvador, ¿no? El hombre ahora ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces, el hecho de que Adán y Eva comieran el fruto les permitió que ellos pudieran, dice, abrir sus ojos y obtener conocimiento y ser semejante al Padre y al Hijo. Entonces, el conocimiento acerca de lo que es lo correcto y lo que es lo que no es correcto, nos ayuda a nosotros a desarrollar la capacidad o el don de discernimiento a fin de poder tomar las decisiones correctas. Y el profeta José Smith dijo que es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Entonces, si queremos salvarnos, si queremos ser exaltados, necesitamos obtener un conocimiento de todas las cosas que hay en este mundo, en lo posible, de todo lo que es correcto y todo lo que no es correcto, a fin de que podamos tomar las decisiones sabiamente, ¿no? El conocimiento viene a ser la clave o la llave para nuestra salvación. Es importante que nosotros podamos esforzarnos en aprender un conocimiento de todas las cosas, no solamente de las cosas seculares, sino también de las cosas espirituales, ¿no? E incluso debemos tener conocimiento de las cosas que no son correctas delante del Señor, para saber a ciencia cierta de que eso no debemos de elegirlo. Y no necesariamente tenemos que participar en ello para saber que es malo, ¿no? No es necesario. Hay muchos que dicen, no, para yo saber que esto es malo tengo que hacerlo o tengo que convivir con eso. No, eso no es correcto. Basta tener el conocimiento y la experiencia de otras personas que han vivido eso, el sufrimiento que les ha causado, es suficiente para que no tomemos esa decisión. Así es, así es. Interesante, recién lo estaba viendo ahorita, ¿no? Pero el punto 3 se basa antes en el punto 2, ¿no? O sea, mejor dicho, están muy relacionados el punto 2 y 3, ¿no? Hay que saber la diferencia entre estos supuestos. Por ejemplo, yo quisiera agregar un punto aquí, y ahí sí ustedes, por favor, comentan con gusto. Por ejemplo, mucha gente confunde esto, el placer y el gozo, ¿no? Mucha gente confunde el placer y el gozo, ¿no? Y no son lo mismo, ¿no? No son lo mismo, porque una persona puede tener placer en la iniquidad, ¿no? En el mal, ¿no? Sentir placer, sentirse a gusto, ¿no? Sentirse cómodo. Pero el placer no es lo mismo que el gozo. Yo soy converso, yo me uní a la iglesia a los 18 años de edad, ¿no? Y como yo digo a mis hijos, ¿no? Que ellos han nacido dentro del Evangelio, y a los jóvenes que han nacido en el Evangelio, les digo, a veces también nos tienta, ¿no? Cuando una persona no ha sido parte del mundo, a veces puede pensar lo que dijo Juan Carlos, pero yo cómo sé, cómo diferenciar, ¿no? Pero realmente el placer no tiene punto, el gozo no tiene punto de comparación con el placer. El placer es efímero, es material, es temporal, es superficial, es limitado. Pero el gozo no, el gozo es profundo, amplio, llena, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Y qué interesante lo que dice el punto 3. Sin ese conocimiento, Satanás nos engaña, ¿no? Y me vende una cosa por otra, ¿no? Me vende una cosa por otra, como por ejemplo lo que está de moda ahora, dice, dos jóvenes, están enamorados, y a los 2 meses ya no están enamorados. Eso no es amor, ¿no? Confunde el placer y la lujuria con el amor, ¿no? Con el amor verdadero, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esto qué interesante el punto 3, con saber la diferencia realmente entre los opuestos, ¿no? Una cosa es el placer, otra es el gozo. Una cosa es la lujuria,
otra cosa es el amor verdadero y profundo, ¿no? Y así podemos mencionar otro tipo de cosas, ¿no? Pero me vino a la mente eso, ¿no? Que tengamos cuidado, que Satanás nos quiere engañar, quiere que esta visión de los opuestos nos la quiere nublar, ¿no? Que no podemos ver la diferencia, ¿no? Es más, que podamos preferir lo incorrecto, ¿no? En este punto. Ok, compañeros, amigos, terminamos con el último punto, que dice que debemos de poseer el poder de elección sin restricciones. Creo que eso lo hemos de hacer un poquito al principio, pero si quisieran, pueden agregar algo más si desean, ¿no? En cuanto a esto de, sobre todo esta última parte que menciona aquí, ¿no? Que dice sin Eh, restricciones. Sí, adelante, Jorge. Me gustaría volver un poquito, Luis, Claro, claro. al punto número 3, Adelante, porque adelante. creo que es muy importante aquí derribar un mito o una falacia que lamentablemente es muy común. Yo he escuchado a muchas personas que no son de la iglesia, también a través de los medios de comunicación, he escuchado una frase que no sé si quizá en el Perú se repite, que de repente cuando están discutiendo sobre algún tema de cualquier naturaleza, fuera del evangelio, entonces alguien dice, no, pero nadie tiene la verdad absoluta, Ah, nadie tiene la verdad absoluta. Así que podemos hacer lo que nosotros queramos, opinar lo que queramos, total, nadie tiene la verdad absoluta. Ahora, eso está apuntando a que no existe una verdad que sea total, no existe una verdad que sea central, una verdad que sea inmutable, que no se modifique. Si miramos la ciencia humana y el conocimiento humano, los dos son conocimientos que va continuamente mutando, cambiando, muchas veces tiene que autocorregirse de cosas que creía que eran correctas y siempre está en un camino en que siempre va a encontrar algo y después vuelve a modificarse frente a los nuevos descubrimientos. Lo que pasa con la ciencia, y eso, esa es la naturaleza de la ciencia. Ahora, nosotros podemos declarar, gracias a los santos profetas y al conocimiento del Evangelio, que sí hay alguien que tiene la verdad absoluta y ese es Dios. Él es el originador, Él es el poseedor de verdades que nunca cambian, como por ejemplo el principio del albedrío, el principio de la castidad, el principio de que necesitamos un Salvador. Esas son verdades y principios que nunca cambian, ni han cambiado ni cambiarán. Son verdades absolutas. Lo que Dios llama a lo malo malo, eso es malo y nunca va a ser nunca va a ser algo distinto de lo que es. Entonces sí, existen verdades absolutas, son verdades, las que nosotros llamamos las verdades eternas. Ese es el conocimiento del bien, el conocer las verdades eternas que nunca cambian y que podemos aferrarnos a estas verdades que nos decían la Escritura porque nunca van a cambiar. En cambio, las verdades, entre comillas, del hombre, ¿qué es lo que son? Son relativas. Lamentablemente, lo que Albert Einstein, por ejemplo, descubrió con la relatividad, cuando él manifestaba que la observación eh, que todo era cambiante según la posición del observador, Einstein se refería a la parte científica, pero también lamentablemente algunos y muchos quisieron traspasar eso hacia la parte social, hacia la parte humana, indicando que así como en la ciencia habían leyes relativas y cambiantes, también en la sociedad y en el ser humano habían leyes que era todo cambiante. Y eso nos lleva a la nefasta enseñanza más grande que hay y que todavía está ahora, que dice, nada es bueno ni malo, sino que todo depende. Los profetas han condenado esta doctrina maligna y le han puesto un nombre, le llaman relativismo moral. Así como hay un albedrío moral, hay un relativismo moral, que es una distorsión del verdadero conocimiento, donde Satanás le dice al hombre, le susurra al oído que nada es bueno ni malo, sino que todo depende. Eso es justamente lo que tú decías, de esa manera perfecta es como la pasión logra confundir a las personas. Ahora tenemos una confusión de todo, una confusión de naciones, una confusión del ser humano, donde ahora lo quieren construir de 1000 formas, con 1000 nombres y 1000 cosas y miles de tendencias que al final no es nada. O sea, Satanás se goza en la confusión. No olvidemos que Él es el padre de la mentira. Él es el amo de la confusión, mientras que Dios es el padre de la verdad y de la claridad. O sea, donde está la luz y la claridad no puede estar el error. Entonces, qué bendecidos somos nosotros de saber que sí existen verdades absolutas y eternas y poder aferrarnos a esas verdades.
que ese nos va a dar la luz respecto a todo lo que sea, lo que no esté dentro de eso, sabemos que no viene del Señor en cuanto a las leyes espirituales, me refiero. Sí. Eso, Luis. Gracias, Jorge. Sí, como tú bien mencionas, ¿no? Nosotros, como santos de los últimos días, creemos que existe un bien, que existe el bien y el mal, ¿no? Ese es algo central, ¿no? Que debemos de conocer, ¿no? A mí también me asombra a veces algunas posiciones como cuando o estás casado o no estás casado, no estás, algunas personas, por ejemplo, incluso a veces puede dar entre algunos miembros que dicen que están separados de la esposa, no se han divorciado legalmente, pero ya quieren establecer una relación de pareja con otra persona, ¿no? Y sin haberse divorciado. Dicen, no, no, yo no estoy casado, dice, porque simplemente está separado, ¿no? Y es extraño, porque o sea, o estás soltero, casado o divorciado en todo caso, pero no estás medio casado, ¿no? O medio soltero, ¿no? Y desde el punto de vista del Evangelio, del bien y el mal, es que una persona separada todavía no está soltera y no debe estar en una relación de pareja hasta que no finiquite su divorcio y puede empezar una nueva vida, si así lo desea, ¿no? Y así se dan en muchos casos, ¿no? Que como tú bien dices, Jorge, se relativiza, ¿no? Y dice, no, lo que el mundo nos vende está bien, ¿no? Y se cumple lo que dicen las escrituras antiguas, ¿no? Que en los últimos días llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? Antes las personas, cuando eran infieles a sus cónyuges, lo hacían en secreto, ¿no? No lo contaban a nadie, ni a su mejor amigo siquiera. Era secreto porque era algo mal visto, ¿no? Ahora no, ahora la persona que es infiel a su cónyuge lo cuenta a sus amigos como si fuera una hazaña, ¿no? Como si fuera un logro, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero bueno, a ese punto hemos llegado, ¿no? En cuanto a esto de la pérdida de la moral o de la pérdida de la moral divina, ¿no? Según Dios la ve, ¿no? Ok, amigos, entonces, Juan Carlos, algo para terminar, esto de poseer el poder de elecciones sin restricciones, y ahí nos quedamos. Bueno, el tener el poder, ¿no?, de decidir sin restricciones. Bueno, nosotros, desde que el Señor nos dice que somos nuestros propios agentes, nos está dando el poder de decidir, de elegir sin restricciones. O sea, nosotros mismos somos, ¿no? Tenemos ese poder que viene de lo alto para que nosotros podamos tomar la decisión que nosotros querramos, ¿no? Aún cuando esta decisión sea equivocada, pero tenemos la facultad, tenemos ese privilegio, tenemos esa autorización divina de poder tomar una decisión sin restricciones. El Señor no nos limita, ¿no? Él no decide por nosotros. Él nos deja libres para que nosotros tomemos todas las decisiones que queramos. Sin embargo, como miembros de la Iglesia de Cristo y al tener este conocimiento de las verdades eternas y de las cosas que no son correctas, entonces hace de que el poder que el Señor nos ha dado nos encamine hacia decisiones sabias, ¿no? Decisiones que nos permitirán a nosotros tener bienestar y por eso hasta llegar nuevamente a reunirnos con el Padre. Ok, gracias, Juan Carlos. Bien, amigos, una última reflexión, permítame hacer una última reflexión para terminar. Esto del albedrío, ¿no? A veces sin querer, a veces nosotros usamos el método de Satanás, sin darnos cuenta, en cuanto a restringir el albedrío, ¿no?, de otras personas. Bueno, hablo por mí mismo, me recuerdo cuando mi hijo tendría unos 8 o 10 años tal vez, yo vivía en otro lugar y para llegar a la casa era un pasaje largo, ¿no? Casi, un pasaje bastante largo, eran como casi 20 metros, y ahí tocaban el timbre y había que ir por todo el pasaje, caminar hasta abrir la puerta, ¿no? Entonces tocaba el timbre y siempre me dijo, Luis, abre, y él iba a abrir.
Hasta que un día está más grandecito, 9, 10 años, me dice, ¿no? Digo, Luis, abre la puerta, le digo yo, estoy en la sala. Y me dice, papá, pero ¿por qué yo tengo que ir a abrir la puerta? ¿Por qué no abres tú la puerta? O sea, yo me sonreí y se me encendió la crianza antigua, ¿no? En mi mente decía, porque yo soy el papá y puede ser, ¿no? Se me ha puesto rebelde. Entonces yo un poco lo grité y lo mandé a abrir la puerta y fue refunfuñando, ¿no? Hasta llorando, creo, ¿no? Abrió la puerta y vino. Pero me puse a pensar, ¿no? Lo que él me dijo, ¿no? ¿Por qué yo tengo que abrir la puerta? ¿Por qué no vas tú? Entonces me puse a pensar y dije, ¿tendrás razón? No, él debe hacerlo o yo debo de hacerlo. O sea que porque yo soy el mayor y él es el menor, porque yo soy el padre y él es el hijo, él tiene que hacer lo que yo diga. Lo que yo digo es correcto, es justo. Y me puse a pensar, ¿no? Y me di cuenta que no era justo, ¿no? Entonces me acerqué, le pedí disculpas por haberlo gritado y le dije que a partir de ahora nos íbamos a turnar. Cuando tocaba el timbre a alguien, iba yo, a la segunda iba él, y así, ¿no? Entonces, ya papá me dice, se sonrió, ¿no? Pero a ese sentido me refiero, de que a veces uno como padre, como líder, a veces a mí me ha pasado, o lo he hecho, ¿no? O como adulto, o como maestro, sin querer el restringir, ¿no? La libertad de las personas, ¿no? Como repito, a veces sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Un ejemplo muy clásico está en un libro que yo le invito a que puedan buscarlo en internet, está en forma gratuita, lo pueden encontrar, se llama Cómo crear una familia celestial en la tierra, de Elder Gene R. Cook. Yo tengo el audio de la charla, pero este libro lo encuentran en internet. Yo voy a tratar de subir el audio también para compartirlo. Y termino con esa experiencia y le doy el tiempo de ella a Jorge y a Juan Carlos para concluir. Y él comenta una experiencia muy bonita. Esta charla fogonera que él da para latinos, porque él habla, sirvió en la iglesia, sirvió como misionero, una misión latina, dominaba muy bien el español. Y él contaba de que una vez su hijo adolescente, la clásica, ¿no? Ya no quería la iglesia, ¿no? Dijo, papá, yo no quiero ir a la iglesia, ¿no? ¿Cómo se llama? Y su esposa preocupada, le dijo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, déjalo, no quiere ir a la iglesia, no le podemos obligar, ¿no? Entonces agarró, ya, era porque él quería pedir permiso para algo y no le dejaron. No lo dejaron salir. Entonces yo no voy a la iglesia, los amenazó, ¿no? Como que si no le dejaban ese permiso, él no iba a ir a la iglesia. Y el papá le dijo, el del club le dijo, bueno, es tu decisión, le dice, ¿no? Y llegó el domingo, y la mamá preocupada ve que su hijo no se preparaba para ir a la iglesia, y fueron a la iglesia con sus hermanos menores, no fue él. Y la esposa preocupada, ¿qué hacemos? Hay que decirle que tiene que ir, hay que obligar. No, decía el del club, no puedes obligarlo. Si lo obligamos a que vaya a la iglesia, tengo por seguro que ya nunca más va a querer volver a asistir, le dijo. Vamos a crearle una resistencia si lo obligamos. Entonces llegó el siguiente domingo y le voy a decir, por si acaso, yo no voy a ir a la iglesia. Y el del club le decía, a mí no me lo digas, tú has hecho convenio con el Señor, díselo a él que no vas a ir. Dile a él que no vas a ir, que ya no quieres ir. Siguiente semana. No voy a la iglesia. Ya te repito, hijo, el convenio no lo hiciste conmigo, tú lo hiciste con el Señor. Si ya no vas a ir a la iglesia, trátalo con él. Dile al Señor tus razones por las cuales ya no quieres ir a la iglesia y que ya de adelante ya no vas a dejarte ir. Y el del Cook cuenta que su esposa ya estaba desesperada, ¿no? Quería por presionar a los hijos para llevarlo a la iglesia. Y él decía, no, déjalo. Hay que respetar su albedrío. Al siguiente domingo se cambió, listo, y fue a la iglesia con ellos. Y el del Cook comenta, ¿no? Qué importante es respetar el albedrío. Aun cuando querramos que los demás hagan lo justo, no podemos obligarlos, presionarlos, chantajearlos, engañarlos, premiarlos para que hagan lo justo. Eso no es correcto, ¿no? Eso no es respetar el albedrío de las personas. Hay que dejarlas, hay que enseñarles y finalmente dejarlas que tomen su decisión, porque al final nuestros hijos toman sus decisiones, ¿no? Y puede decidir alejarse del Evangelio y es su decisión, no es nuestra decisión. Y eso no implica que hayamos fracasado, ¿no? Si fuera así, Adán perdió hijos, ejerció su albedrío y eligieron seguir al Satanás. Los grandes profetas de la antigüedad también. Leí mismo, nuestro padre Leí también, pero ahora Amán y Lemuel, ¿no? Entonces, nunca juzguemos a los demás por las decisiones de los hijos, de sus hijos. Cada uno es un agente libre. Cada uno toma su elección, sus decisiones. Y que podamos respetar, así como pedimos que exigimos que se respete nuestro albedrío,
tenemos que respetar el albedrío de los demás, de nuestra familia. Si en la iglesia enseñamos o dirigimos, el albedrío de los estudiantes, de los miembros de la iglesia también. Eso es básico, para no cometer el error de, sin darnos cuenta, estar utilizando las herramientas de Satanás, sin darnos cuenta, y dañando a otros, ¿no? Bien, unas últimas palabras, amigos. Adelante. Bueno, yo quisiera solamente agregar algo que creo que es importante como una aclaración, que no hemos tocado y tiene que ver con la presencia de Dios, con la capacidad que nuestro Padre Celestial tiene de prever el futuro. Lamentablemente se ha enseñado doctrina distorsionada y queriendo indicar que de alguna otra manera, como Dios sabe lo que nosotros decidiríamos, por lo tanto, de alguna manera ya la película ya la conoce y por lo tanto nosotros vamos a terminar haciendo lo que Él ve que vamos a hacer. Eso sería determinismo, pero Dios no es un Dios determinista. Es como nosotros los que somos padres, nosotros sabemos, conocemos muy bien a nuestros hijos y prácticamente estamos seguros de lo que ellos van a hacer bajo ciertas circunstancias. Pero ese conocimiento no significa que ellos lo hagan. Eso al final va a depender de ellos. Es su albedrío completo. Lo que nosotros como padres podemos hacer es hablarle con amor, es compartir una escritura, es quererlo, es abrazarlo, pero no determina la decisión que ellos van a tomar. Ellos son los que la toman. Entonces nuestro Padre Celestial es igual con nosotros. De hecho, ahí se cumple lo que decía el punto 4, que decía que Él nos entrega este albedrío sin restricciones. Él no nos impone, no nos obliga. Con amor nos aconseja, nos exhorta, nos llama como el padre de esta parábola y el hijo pródigo nos llama, está dispuesto, está atento, pero al final es el hijo pródigo quien decide volver. Creo que es importante últimamente hacer esa aclaración para ver que esto es una muestra más del amor de Dios, que Él quiere que nuestra victoria sea completa, nos hace realmente libres y nos da la posibilidad de elegir 100% seguirle a Él o no. Y también, si estamos en el camino errado, su amor es tan grande que envió a Jesucristo para que, si estamos como un hijo pródigo y estamos comiendo nardos con los puercos y sentimos que queremos volver, Él va a estar dispuesto si nos arrepentimos. Qué linda esa parábola. Creo que de forma muy simple, poderosa, ilustra este principio de que es un Padre amoroso que nos ama, que no nos obliga, que nos ama intensamente, a grado que nos hace libres y quiere que seamos más libres para estar con Él. Eso. Excelente. Gracias, Jorge. Juan Carlos, ¿algo quieres decir para terminar? Sí, bueno, solamente resumir todo esto. Cuando uno usa sabiamente su albedrío y elige siempre lo que es correcto, va a poder tener libertad, ¿no? Va a poder sentir realmente que es libre, ¿ok? Y se me viene a la mente, ¿no? Lo que el Señor le dijo, ¿no? Que si conocieres la verdad, ¿no? Seré verdaderamente mis discípulos y la verdad os hará libre. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos en usar nuestro albedrío correctamente y hacemos lo que es correcto ante la vista de Dios, vamos a tener esa libertad. Vamos a poder vivir tranquilos, libres de culpa, de pesar, de tristeza por causa de nuestros pecados o malas decisiones. En cambio, si nosotros usamos nuestro albedrío de una manera equivocada y hacemos lo que no está de acuerdo con los mandamientos del Señor, eso nos lleva a la cautividad, ¿no? Porque nos volvemos esclavos del pecado. Entonces Satanás viene a ser nuestro dueño y hace con nosotros lo que él quiere. Entonces, a veces hay personas que lamentablemente confunden lo que es libertad con el libertinaje. La libertad te permite a ti hacer las cosas que te van a ayudar a tener bienestar y progreso. Pero el libertinaje te conduce
a tomar medidas, a llevar una vida de repente muy desenfrenada, ¿no? Una vida conforme a sus propias concupiscencias. Y eso tiene una recompensa que viene de abajo. Y es mi invitación, ¿no? A todos los oyentes de que usen el albedrío que el Señor les ha dado de una manera sabia, que puedan usar esta libertad, esa facultad que tienen de tomar decisiones que le van a dar bienestar, que le van a dar gozo, que le van a traer felicidad, no solo en esta vida, sino por siempre. Gracias, Juan Carlos. Yo termino con una reflexión final solamente, tomando en cuenta lo que he mencionado, ¿no? El albedrío, entonces, si lo ejercemos adecuadamente para seguir a El Salvador, podemos encontrar, como dijo Juan Carlos, como citando la palabra del Salvador, ser verdaderamente libres, ¿no? Libres del pecado, de la iniquidad, libres para encontrar una vida plena, ¿no? Y satisfactoria, ¿no? El gozo en esta vida y la vida eterna en la vida venidera, como se nos promete en las Escrituras, ¿no? Si hemos elegido incorrectamente anteriormente, nunca es tarde, ¿no? Gracias al sacrificio del Salvador tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver a empezar y elegir correctamente de aquí hacia adelante, ¿no? Así es, amigos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Carlos, por su participación y por acompañarnos en este episodio. Nos vemos entonces en un próximo episodio. Ya, hasta luego. Listo, gracias. Nos Nos vemos, vemos. que estén muy bien. Nos vemos. Okay.